Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Coordenadas Mundiales. El día de hoy tenemos un podcast muy especial. Nos vamos a centrar en la República Popular China y por supuesto en los planes quinquenales. Hace pocos meses se publicó el 15º Plan Quinquenal. Los planes quinquenales se entienden como una apuesta de planeación y de ejecución de política económica, social y productiva que permite el desarrollo del país. Estos planes quinquenales han sido sumamente efectivos a lo largo de la historia moderna de la República Popular. Permitió el paso de un país agrícola y devastado por la guerra civil a un país líder en economía manufacturera y producción de servicios. Por supuesto que no ha sido un camino fácil y no exento de tropiezos, de críticas y de un papel central del Estado en la economía. Recordemos que el modelo de producción chino no es igual al de un Estado capitalista tradicional como los Estados Unidos o como un Estado europeo, pero tampoco se asemeja a el modelo de planeación soviético. De hecho, el primer plan quinquenal nace como una reproducción del modelo soviético en los años 50, pero poco a poco empieza a sufrir mutaciones, transformaciones que han permitido un gran salto cualitativo y cuantitativo en términos de el papel de China en la economía internacional. Para el día de hoy tengo dos invitadas muy especiales y después de la pausa entraremos de lleno a analizar el último plan quinquenal 2026-2030. No se lo pierdan. Entonces, para mí es un placer estar hoy con Tatiana Helves y por supuesto con Lina Luna, ambas expertas en la República Popular China, ambas expertas en este estado que sin duda se ha transformado en los últimos 60 o 70 años de una manera espectacular y asombrosa. Pasó de ser un país principalmente agrícola a pasar a ser un país productor de productor de bienes y servicios de alta tecnología, de manufacturas con alto valor agregado, y eso tiene tal vez, vamos a centrar las discusiones el día de hoy alrededor de los planes quinquenales, especialmente del último. Pero obviamente para llegar allí quisiera comenzar un poco con la historia, es decir, si quieres comenzamos contigo, Tatiana. ¿Por qué esta idea de planificar para el futuro? ¿Por qué esta idea de China de planificar es importante y cómo se empiezan a materializar esos planes quinquenales? Bueno, lo primero que yo creo que es importante decir es que si bien los planes quinquenales parecieran ser una idea muy específica de China, en realidad todos los países del mundo tienen esta planificación. Es decir, nosotros tenemos lo que llamamos el plan de desarrollo, vemos en los países europeos, es decir, no es algo sui generis o que se haya dado muy especialmente para China, pero creo que el valor o la contribución importante de la cual nosotros podemos aprender de China es su capacidad sostenida de planear y de cumplir aquellas metas con las cuales se han propuesto llegar con sus fines de desarrollo. Entonces, ¿por qué? Pues porque todos los países planean y porque esto es una idea general que realmente está en el ADN de la generación de los estados. Sin embargo, creo que en este caso particular, su capacidad sostenida de largo plazo es lo que la puedes ver como algo diferente o distintivo. Y viene pues de la instauración de la República Popular China en sí. Yo creo que Lina puede profundizar en algunos elementos históricos con mucho más detalle, pero están íntimamente relacionados con la capacidad del Estado chino en generar y promover políticas ambiciosas de largo plazo y de generación, sobre todo de desarrollo para el país. Muchas gracias. Quisiera justamente ir contigo, Lina, en ese sentido, porque tengo entendido que el primer plan quinquenal es de 1953, el nacimiento de la República Popular China es desde el año 49 y por supuesto en este periodo de 73 años pasó de ser un país pobre a ser una economía mundial.
a ser sin duda alguna un centro de atracción en Asia-Pacífico y por supuesto a rivalizar con estados que han tenido el control. Entonces quisiera detenerme justamente sobre esos elementos que traía a colación Tatiana como de historia de la fundación de la República y eventualmente de cómo comenzó ese proceso. Porque si bien la transformación ha sido importantísima, yo supongo que tal vez al principio siempre se pueden generar algo de dudas, de críticas, de elementos que no estaban como muy precisos. Entonces, ¿cómo comenzamos y cómo empezamos a contar esta historia alrededor de los planes quinquenales? Bueno, pues al principio, efectivamente, entre el 49 y el 53, China se estaba organizando. Estaban organizando bien estaban primero siguiendo un régimen militar y viendo a ver cuál era el modelo político y económico que iban a aplicar. Y obviamente lo que parecía obvio en ese momento, estamos hablando de inicios de la Guerra Fría, era pues que ya que China era comunista, obviamente se iba a inspirar y tener el apoyo de la Unión Soviética. Entonces, al inicio, estos planes fueron realmente una réplica de los planes también soviéticos de desarrollo, pero en este caso había una particularidad y es que el modelo de desarrollo que ha aplicado la Unión Soviética y que aplica China al principio es un modelo de desarrollo intensivo, tratando de lograr la autonomía como Estados, ¿no? Entonces, claro, la Unión Soviética ya tenía una base industrial, en cambio China no la tenía. Por eso esos primeros planes quinquenales realmente fueron casi que una camisa de fuerza para China bastante compleja, porque digamos que lo que se ponía como objetivos de crecimiento, sectores de crecimiento, venía más desde una como aspiración ideológica que de una realidad tangible que se pudiera materializar. Eso es lo que se llamó en la política de Mao el gran salto adelante, y eso implicó que de alguna manera pues quemó la economía china de muchas formas, pero a la vez logró también crear las bases de lo que hoy va a ser la tecnología de China, de lo que hoy es la industria china, es decir, en un momento obviamente de pasos en falso, pero esos pasos en falso sí ayudaron a sembrar los cimientos que luego los grandes cambios de los planes quinquenales van a suceder es en los 80s, con la reforma y apertura, cuando ya pasan de ser una camisa de fuerza como más ideológica a ser establecidos como algo más realista, algo más que medía efectivamente las capacidades de China. Y yo creo, como dice Tatiana, que si bien todos tienen planes quinquenales, lo que hace particular y esa capacidad a la que hace alusión Tatiana viene precisamente de la capacidad de retroalimentar en tiempo real casi qué está funcionando y qué no está funcionando desde las bases hacia arriba. Entonces, eso hace que se puedan ajustar esos planes de una manera muy particular y rápida como gobierno. Me gusta esa forma en la que insertas e introduces el elemento de, bueno, nos estamos organizando y hay que tener una base. Esa base, obviamente, con modelos políticos más o menos similares, puede ser relativamente similar a la Unión Soviética, pero con unas condiciones materiales muy distintas. Y es que la Unión Soviética sí tenía unas industrias fuertes, mientras que China, básicamente, en ese momento coyuntural, finales de los años 40, inicios de los años 50, era un país rural y poco más. Pero justamente también veo que nos planteas como un dilema que quisiera tal vez explorar un poco contigo, Tatiana, y es el dilema entre lo ideológico, que sigue siendo muy fuerte, porque en China no es como tal un libre juego de agentes privados, sino tal vez tiene todavía una muy fuerte intencionalidad el Partido Comunista, el Partido Central y por supuesto el Politburo. Entonces, ¿cómo se maneja esta lógica de avances económicos que son notables y que son indispensables, pero al mismo tiempo la intencionalidad política o ideológica que tal vez tiene unas prioridades que en términos económicos pues a veces puede generar disputas, enfrentamientos o diferencias? ¿Cómo se concibe esa lógica? Bueno, yo creo que retomo desde el punto histórico en el que estaba inscribiendo Lina y para aterrizarlo un poco hacia lo que estamos viendo hoy es 78, reforma y apertura. Naturalmente ese proceso histórico de China le implicó empezar a generar planes de desarrollo que estuvieran alineados con estas ideas de planes y aperturas, y luego viene pues lo que yo llamaría el ascenso de China, que es una vez ya organizado, generadas todas unas condiciones de mercado al interior del país, cómo empezamos a consolidar un modelo que para mí tiene también otra particularidad, y es la reivindicación de China en el mundo después de haber sufrido humillación por parte de potencias occidentales, y me parece que eso es importante nombrarlo porque de hecho la columna que sale del embajador
recientemente, más otras manifestaciones, China dice, este modelo realmente es porque nosotros siempre hemos tenido unas capacidades históricas, tecnológicas, de avances científicos e industriales, que en este momento simplemente estamos volviendo a reposicionarlas y a mostrarlas al servicio del mundo, que además me parece que es clave ahí. Y aquí nombrar que este año se están cumpliendo 10 años de la formulación de lo que se llama la teoría del marxismo del siglo XXI. ¿Y qué nos dice la teoría del marxismo del siglo XXI? Primero, es una resignificación o una reinterpretación histórica de este marxismo clásico, con 3 elementos claves que yo creo que hablan un poco de esto ideológico que tú mencionas. Primero, una necesidad de actualización de lo que es el capitalismo, ¿sí? Porque no podemos hablar de una sola forma de pensamiento, sino que también tenemos una gran diversidad de escuelas de pensamiento económico, entre las cuales el marxismo también hace parte de esta discusión, y hoy por hoy volvemos a algunas bases del marxismo desde diferentes formas los economistas para decir, bueno, ¿qué tipo de capitalismo tenemos hoy? ¿Qué características lo relacionan? Un segundo elemento que es cómo pensamos hoy los estados de desarrollo, y aquí también incluye una diversidad de formas tanto de generación de los estados hoy como de las capacidades de dichos estados en Europa, en los países anglo, en América Latina, y nos habla también de la igualdad de los derechos sociales, cómo los pensamos hoy en el mundo, y finalmente la pluralidad de los modelos, que yo creo que allí esta hegemonía discursiva de una serie de características tanto del Estado como del mercado empiezan también a entrar en discusión teórica, y que más allá de una discusión ideológica o una disputa, diría yo, ideológica, es un acercamiento a cuáles son las características hoy de la economía del mercado y qué retos también le implican tanto a los estados como a los empresariados, y de allí algunas respuestas que da el modelo chino. Creería que está ahí, y pues dándole este contexto tanto de dónde viene como hacia dónde se ha venido dirigiendo en los últimos años. Me parece muy llamativo eso. Yo quiero volver contigo, Lina, sobre una cuestión que tú señalabas, y es, ok, empezamos, la historia de la República está íntimamente ligada a la planeación, era un momento complejo, difícil, los años 50, y después viene Deng Xiaoping a finales de los 70s, que le da organización, claras características de capitalismo, así sea dirigido por el Estado. Retomo la idea que mencionaba Tatiana de la diversidad de modelos, o sea, si el adagio dice todos los caminos conducen a Roma, pues en términos económicos lo importante es el desarrollo y el crecimiento, pues hay distintas formas de lograrlo y alcanzarlo. Y China ha demostrado que es útil, que es eficiente. Pero tal vez tú en tu primera intervención señalabas ese salto transformacional desde el punto de vista de hacer la política es Deng Xiaoping, pero usualmente los resultados en economía vienen un poco tiempo después. Es decir, la transformación profunda, desde mi perspectiva, la inserción y mayor participación se produce en los 90s y 2000. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ese hecho en los 2000, en los 90s y 2000, que sin duda alguna catapultan a China, y cómo se absorbe o se interioriza esos cambios profundos que están llevando? Porque en efecto, cuando en términos económicos se produce a gran escala, pues el salto es cualitativo, pero a veces la sociedad y los cambios sociales pueden ser un poco más lentos, generando en ocasiones tensiones. Entonces, ¿cómo se maneja esa lógica de profundo crecimiento, ampliación, interdependencia con otros, versus también una serie de condiciones que a nivel interno, no sé, estoy pensando en inflación, estoy pensando en aumento de precios en las ciudades versus el campo, las diferencias que se pueden producir, que son naturales en un proceso de acumulación y, por supuesto, de distribución? Pues ahí, bueno, va a responder como China, con 2 dichos chinos. Los chinos siempre citan dichos chinos para explicar las cosas. Pero el famosísimo es el primero, ¿no? Cuando Deng Xiaoping dice, no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. Básicamente, uno de los grandes logros de Deng Xiaoping al inicio fue precisamente llevar el énfasis de la ideología al énfasis al pragmatismo, ¿sí? Y entonces, pero aquí hay una segunda parte de ese tema del gato que no se menciona mucho, y es que le preguntan, entonces, ¿cualquier gato? Y él dice, no, el gato es socialista. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que siempre se planteó como las etapas primarias del comunismo tenía que ser el capitalismo.
Y ahí viene la otra frase que te voy a traer, y es que también Deng Xiaoping siempre dijo, cuando abrimos las ventanas también entran moscas. Algo similar, tal vez no la estoy diciendo exactamente, pero era algo así lo que decía. Es decir, nos vamos a abrir a estos modelos y eso va a traer inequidad, va a traer diferentes momentos difíciles. ¿Qué es lo que hace o cómo es que logra cohesionar a todo un país en torno a eso? Precisamente gracias a la planeación. El hecho de que anticipara que esas cosas iban a pasar, entonces hizo que también tuvieran que anticipar cómo las iban a arreglar. Sí, claro, al principio decía, algunos se enriquecerán primero y obviamente hubo una gran carrera en los chinos de yo quiero ser de los que se enriquecen primero, pero los que se enriquecieron después o los que estaban todavía esperando, sabían que en esa espera, o sea, que les iba a llegar el turno porque veían cómo en el entorno iba llegando el turno y de hecho el último turno, por decirlo de alguna manera, fue en el 2021, cuando China logra eliminar la pobreza extrema. Entonces, claro, es muy distinto cuando hay un discurso, incluso acá traigo lo que decía Tatiana, cuando le metemos ideología a determinar qué modelo político funciona o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es marxismo, dejémoslo a un lado, si es otra cosa que no sea libre mercado, entonces está viciada. Todo ese tipo de cosas fueron precisamente lo que no hizo China. China creó su propia economía de mercado socialista que combina exactamente la receta de Estado, mercado, neoliberalismo, capitalismo, socialismo que China necesita para su modelo. Y esa combinación es la que hace que esas desigualdades y que esos logros se puedan mantener, digamos, al tiempo, que se pueda trabajar en los logros mientras se trabaja por la corrección de desigualdades y de injusticias. Y en el 2021 la gran graduación es eliminar la pobreza extrema, que era la promesa, ¿no? Como se cumplían 100 años de fundación del Partido Comunista, entonces el premio o el logro iba a ser precisamente ese, que se había eliminado la pobreza extrema. Entonces, ¿eso qué significa? Que el modelo es extremadamente pragmático, pero esto suena a milagro chino y no es milagro chino. Es decir, estaba planeado cómo se iba a crecer, estaba planeado, o sea, se tenía claro los riesgos y todo lo malo que iba a pasar al lado de ese crecimiento y por lo tanto se tenía previsto qué se iba a hacer para contrarrestar todos esos problemas. Entonces, la planeación digamos, realista en ese sentido, de lo bueno, lo malo, lo posible, lo imposible, eso yo creo yo que es lo que marca esa diferencia y que el pueblo confiara en que el modelo iba a funcionar y por lo tanto lo hicieran funcionar. Muchas gracias por esa observación. Me parece clave mantener siempre esa lógica pragmática dentro de se necesita mercado, pero al mismo tiempo unas características de apropiación, de particularidad o de adaptación específica a lo que le sirve a China y lo que le sirve a la República Popular China. Vámonos entonces, si quieren, en esta segunda sección a analizar específicamente el plan actual. ¿Les parece? Quisiera comenzar contigo, Tatiana. Empezamos en 1953, este es el 15º o el 15º plan quinquenal que se propone, que es 2026-2030. Obviamente, venimos, tal vez como para contextualizar un poco, porque siempre todo plan incluye pues una idea general de cómo estamos. Y creo que no solo para China, sino para el mundo entero, esta década de los 20 ha sido particularmente difícil. Inicia con una pandemia, difícil recuperación, las políticas del gobierno de Xi Jinping en algunos momentos fueron más restrictivas que en otros lugares, pero ¿qué nos propone y cómo concibe este entorno particular tan complejo en Estados Unidos, en Europa, tan complejo para China también? ¿Cómo se concibe en ese plan 2026-2030 la planificación, la ejecución y, por supuesto, la perspectiva hacia futuro? ¿Qué podrías señalarnos en ese sentido? Bueno, yo creo que hay como 3 puntos importantes que nos propone este plan quinquenal. Y también mencionar que los planes quinquenales típicamente eran una discusión muy desde China y hacia China. Sin embargo, creo que a medida que China también va generando un peso geopolítico más importante, y lo digo como desde una experiencia muy, muy personal, siento que este plan quinquenal chino no solamente es importante para China, sino es importante para el mundo, porque está marcando el derrotero de lo que diría yo, un país que lidera muchas de las tendencias en materia de industrialización, nos está proponiendo a nivel internacional. Y de allí 3 elementos claves de lo que nos propone el plan quinquenal. Primero, este reequilibrio del modelo de crecimiento, donde vamos a ver una China que está apostándole por un consumo interno y ese consumo interno trae unas características. Primero, que en los próximos 5 años
alrededor del 40 o el 45% del PIB va a estar jalonado por el consumo de los hogares. Okay. Y esto es un cambio absolutamente grande para China, porque China típicamente, en términos macroeconómicos, había sido un país que se caracterizaba primero por una orientación, un modelo de la orientación exportadora y segundo por un alto nivel de ahorro. Okay. Entonces estamos viendo una reconversión macroeconómica de un país que ahora le está apuntando a que su variable de mayor dinámica económica desde el Producto Interno Bruto es el consumo interno. Entonces esto trae toda una serie de desafíos, pero también oportunidades en términos internacionales. Segundo, una expansión de los servicios modernos. Esos servicios modernos traen, por un lado, el tema financiero, el tema de seguros, para aquellas personas que se dedican, por ejemplo, al estudio de finanzas. Clave entender qué cambios y transformaciones va a tener China en los próximos años en términos del sistema financiero internacional, pero también el sector salud, el sector cuidado y el sector del turismo, porque China le está apuntando a que esos van a ser ejes sobre los cuales van a dinamizar su economía. Y también, por otro lado, la autosuficiencia tecnológica. Es importante decir que China venía de un 2.8% en promedio de su Producto Interno Bruto en tecnologías e industrias tecnológicas, y ahora va a ser una inversión del 7%. O sea, estamos viendo que va a triplicar un poco más sus capacidades sobre las cuales va a dirigir inversión en términos de tecnologías. Y esto en pro de una autosuficiencia tecnológica que pues nos habla de las tensiones geopolíticas, bueno, de otra serie de factores externos, pero la no dependencia. Y tercero, una modernización estructural y de las economías de altísima calidad, que implica industrialización avanzada, procesos sostenibles y toda la industria de las economías verdes, pero también muchas automatizaciones de procesos a partir de inteligencia artificial. Entonces es una agenda bien diversa, bien ambiciosa, pero también importante para el resto de los países. Antes de profundizar sobre ese elemento o esos tres variables importantes que usted estaba señalando, Lina, quisiera introducir una cosa que me parece tangencial antes de entrar en el análisis profundo, y es Tatiana nos señaló que, así como a veces sucede con los informes de la Reserva Federal en los Estados Unidos o ciertos informes del Fondo Monetario Internacional, que sin duda alguna sirven para construir política, tal vez en los últimos años hemos observado que esto ya no es simplemente una política que afecte a China, sino que sin duda por su peso económico, por su peso político, pues es China más las implicaciones que eso tiene. ¿Cómo consideras tú que reacciona justamente terceros actores, es decir, especialmente países cercanos a la órbita de la República Popular como Japón y Corea, pero también otros grandes jugadores económicos y comerciales? Me refiero tal vez a la Unión Europea, por supuesto, a los Estados Unidos, porque si bien, como sucede en cualquier estado, pues los chinos planifican para los chinos, pero eso tiene implicaciones en términos de competitividad, implicaciones en términos de fricción económica y comercial. ¿Cómo crees tú esa respuesta de terceros? Bueno, pues hay dos cosas. Una es la perspectiva de los terceros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, claro, de nuevo venimos al tema de, o sea, todos planean. Corea tiene su plan quinquenal, Japón tiene su plan quinquenal, todos tienen sus planes quinquenales. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que China los va a cumplir sí o sí, ¿no? Entonces, en ese sentido es como esa realización de que los va a cumplir. La verdad es que nosotros en Colombia hasta ahora nos estamos dando cuenta de lo importantes y radicales que son los planes quinquenales, pero toda persona que mida riesgo, todos grandes consultores internacionales de negocios, de inversión, de todo, todos miran el plan quinquenal chino desde hace mucho tiempo, porque ahí es donde está claro hacia dónde se van a mover las cadenas de suministro, las cadenas de valor, las cadenas de comercio, qué va a comprar China, qué va a dejar de comprar. Entonces, para tomar decisiones de negocios es fundamental verlo. Y en ese sentido, los privados o incluso los países aledaños, pues tienen claro en qué, o sea, también pueden observar en qué sectores hay campo, por ejemplo, para ellos llenar ese campo, o en qué sectores vale la pena apalancarse en China para llevar a otros lugares. O sea, realmente lo inteligente, digamos, ahí es mirar según eso, uno dónde cabe y qué puede esperar y qué puede hacer. Pero de parte de China para el mundo, China es profundamente consciente del rol que tiene China en la economía internacional, ¿no? China viene diciendo desde Hu Jintao
China necesita del mundo y el mundo necesita de China, y eso lo tienen supremamente claro. Y siempre en el plan quinquenal no solamente se está mirando lo que está pasando internamente, sino que siempre China está diciendo cómo va a manejar eso en contraste con lo exterior. En el plan anterior, hace 2 planes, de hecho, se hablaba de la doble circulación dual. ¿Cómo iba a hacer China para fomentar el consumo interno, cómo iba a hacer China para un poco volverse más autosuficiente mientras sostenía las cadenas de valor, las cadenas de suministro y las cadenas de comercio por fuera? Y de hecho lo que le dijo directamente China al mundo fue, mire, de hecho, este fue el pasado, después de la pandemia, le dijo China al mundo, mire, esto es lo que voy a comprar, esto es lo que voy a dejar de comprar, bienvenidos todos a unirse a estas cadenas de valor, bienvenidos todos, ¿sí? O sea, la forma en la que China lo va a mantener es precisamente manteniendo la demanda de esas cosas específicas, pero también anunciando que va a dejar de comprar. Entonces, sí nos damos cuenta de un país que se concibe como motor fundamental de la economía global, y por eso parte de la planeación incluye ese tema. De hecho, en esta ocasión, una sorpresa maravillosa que me imagino tocaremos más adelante o te la diré más adelante, es que incluyó dentro de sus perspectivas a África. Sí, o sea, China, Marco Rubio diciendo en Múnich tenemos que volver a las dinámicas coloniales de Occidente y acabar con el sur global, y China dice voy a hacer un gran apoyo a África, no solamente reduciendo aranceles y poniéndole 0 aranceles a todas las naciones, menos la única que no reconoce a China, sino que también planeando programas de desarrollo para que África efectivamente logre tener un desarrollo más tangible. O sea, ahí estamos viendo 2 dinámicas completamente diferentes, pero una China que sí se piensa como motor de la economía global y que cuida en ese sentido de la economía global. Bien interesante, le pones nombre, Lina, a lo que Tatiana mencionó, que era menor dependencia hacia el exterior y más concentración hacia lo interno, hacia el consumo, circulación dual, es decir, depender menos. Pero también acá viene tal vez un elemento complejo, y es que en la historia de la humanidad no ha habido una sociedad completamente autárquica, Tatiana, y por lo tanto sí se necesita del exterior. Lina lo reflejaba en ese sentido de China necesita del mundo, pero el mundo necesita de China. Ahora, ¿cómo se produce entonces esa transformación para ser más dependiente, si se quiere, del consumo interno y de los factores internos, que reflejaría madurez, capacidad, etcétera, etcétera, versus una menor dependencia del exterior cuando grandes industrias pues también siguen requiriendo de materias primas para ser transformadas y de servicios de alta tecnología que requieren sin duda alguna elementos que reflejarán algún grado de dependencia hacia ciertas regiones o hacia ciertas zonas? ¿Cómo se compagina ese elemento de crecer, confiar en el consumo, pero disminuir al mismo tiempo la dependencia hacia el exterior? Bueno, es una muy buena pregunta porque implica desafíos para China, pero también implica desafíos para el mundo. Y yo creo que lo primero es decir que esta autosuficiencia tecnológica a la que le apunta China está relacionada específicamente con su capacidad de hacer frente o evitar las vulnerabilidades externas que hoy enfrenta no solamente China, sino el mundo. Y en ese sentido es una apuesta que desde la primera parte de la guerra comercial en Trump 1.0, lo llamaría yo, identificó y ya venía identificando previamente como un elemento que si bien China se relaciona con el mundo, es clave dentro de su planeación geoestratégica tener la capacidad de no generarse vulnerabilidades en un entorno internacional incierto y cambiante. Y por el lado del mundo, creo que específicamente yo aterrizaría a los países de América Latina. El llamado a la reflexión es cómo nosotros vamos también a transformar nuestra respuesta internacional frente a los cambios que nos determina China, especialmente en las materias primas o en aquellos productos mineroenergéticos que claramente desde hace unos planes quinquenales atrás China ha venido generando señales de su transición energética clave y de cómo desde el punto de vista de la sostenibilidad es imposible seguir un modelo apalancado por el petróleo, por el carbón, por en general los minerales, dado que esa dependencia pues no solamente hoy está causando tensiones, sino que también desde el punto de vista ecológico y ambiental es imposible para China y para el mundo sostener un motor que esté basado en ese tipo de energías.
Entonces creo que va en doble vía, si bien China empieza a generar estas respuestas como parte de su salvaguarda frente a vulnerabilidades externas, pero también desde el punto de vista mundial, ¿cuál es la respuesta frente a los intereses particulares de cada país para, en la misma línea, no generarse esas vulnerabilidades externas y codependencias con el modelo de desarrollo chino, sino también dar respuestas hacia la industrialización, hacia sectores más desarrollados, hacia otras formas de interactuar en la economía internacional? Ok, tú mencionaste, Lina, quisiera continuar contigo en esa línea que tal vez abrió ahorita Tatiana con la inclusión de América Latina, pero tú señalaste en tu intervención anterior la importancia que tiene África. Y se me viene a la mente un libro que de hecho está en la biblioteca de nuestra universidad, que se llama Chinafrique. Es un libro escrito por Serge Michel y Michel Buret sobre la conquista y la importancia que tiene la República Popular China en el crecimiento actual y en el desarrollo, por supuesto, del continente africano. Y es que, por supuesto, para absorber y para poder transformar y convertirse en la potencia que es, China necesita significativamente de los países africanos, necesita de puertos, de infraestructura y, por supuesto, de materias naturales. Y tú señalas que se incluye a África como una parte importante de este desarrollo. Entonces, ¿cómo balancear o cómo mirar de manera equitativa esa serie de elementos que en el libro que señalé se pueden también observar desde una perspectiva muy crítica? Es decir, China absorbe, China genera crecimiento para China, obviamente le genera a los demás, pero sin duda se puede generar colaterales relativamente negativos en el sentido de nuevas dependencias hacia la República Popular que en el pasado, por el uso de la fuerza, por el colonialismo, pues estaban en cabeza de Francia, del Reino Unido o de Alemania. Entonces, ¿cómo se concibe esa relación, si se quiere, distinta en el siglo XXI y cómo se observa a China desde el continente africano? Bueno, ahí es el tema de China-África es súper interesante, porque además yo digo que es el campo que nos va a mostrar cómo China es diferente a los otros actores que han ejercido estas dinámicas, pues antes eran coloniales, ahora les llamamos neocolonialismo, inversión, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre los actores tradicionales y estos nuevos actores? Pero además entender pues que las relaciones China-África son viejísimas, o sea, realmente empezaron en la dinastía Ming, en los famosos viajes de Chen He, cuando va y llegan y empiezan todo un relacionamiento, o sea, la gente cree que eso es algo nuevo y resulta que África ha estado presente en el panorama chino desde hace siglos, ¿no? Incluso antes que de las potencias europeas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es una relación tan nueva como creemos que es. Lo que pasa es que, claro, luego esos mismos poderes coloniales colonizaron África y colonizaron China. Entonces, eso obviamente hizo una ruptura en las relaciones, ¿no? En todo el siglo XIX, pero esas relaciones continúan y de hecho nunca se han roto. O sea, ni Mao, nadie ha roto esas relaciones con África. En ese sentido, un poco lo que nos han venido diciendo es cuidado con China, la trampa de la deuda, se van a volver dependientes, un poco todo esto que tú nos dices ahora tiene mucho que ver con un contraste con lo que históricamente hemos visto, y es que cuando un país con una economía más desarrollada llega a un continente menos desarrollado, genera unas dinámicas de dependencia muy profundas que son difíciles de superar. Y yo creo que ahí hay varias cosas, ahí yo digo depende de los socios, precisamente, porque cuando miramos el plan de China-África 2026, el que van a lanzar ahorita en octubre, si no estoy mal, pues lo que están proponiendo precisamente no solamente es el tema de cero aranceles para contrarrestar todo lo que está pasando con Donald Trump, sino incluso está todo un tema de listo, ¿qué hacemos con la deuda? Por ejemplo, ¿sí? La trampa de la deuda es cuando estás endeudado no hay nada que hacer, ¿sí? O sea, ya te toca entregar el país, ya te toca entregarlo todo para pagar esa deuda. No, las opciones que está dando China es que puedo convertir en inversión extranjera directa, que podemos renegociar, que puedo condonar, ¿sí? Pero todo no pensado en términos, de nuevo, de hermanita de la caridad. Yo digo, no es por hermanita de la caridad, es para que funcione el modelo, ¿sí? Entonces está pensado, a China le conviene una África desarrollada, ¿sí? Y pues obviamente a África le conviene su propio desarrollo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver por ahora sí en serio qué significa que el socio sea China y no que el socio sea Francia o que el socio sea Inglaterra. Ahora sí lo vamos a ver vamos a ver qué pasa, es decir, todavía es además muy pronto para determinar así de forma tan tajante que esto va a generar esas dependencias o que no le va a dar autonomía a la región, porque lo que vemos es todo lo contrario.
países. A mí Etiopía me tiene supremamente sorprendida cómo se ha desarrollado de la mano de África. De la mano de China, perdón, sí, es impresionante. O sea, yo no sé, yo soy de los 80, entonces siempre mi mamá me decía, o la abuelita, no, es come porque en Etiopía se están muriendo los niños de hambre, sí, o sea, era un poco esa idea de la máxima pobreza, y hoy vemos Etiopía y está creciendo en unos niveles impresionantes. Si miramos ya la parte, cómo ven desde África a China, un informe que yo leí hace un tiempo mostraba que había dos caras de la moneda. Obviamente hay quienes odian a los chinos, es decir, como digamos que sienten un resentimiento, que no les gustan los chinos, que no les caen bien. Zambia es ahí el país que más brilla en ese sentido, pero odiando o no a los chinos o teniendo ese resentimiento no hacia los chinos, todos coinciden en que China ha sido el motor del desarrollo africano en los últimos años y que es además un socio en ese sentido diferente, que no es tan impositivo como los otros, que sí está abierto a acuerdos, está abierto a negociaciones. De hecho, ese mismo informe que yo leía desmitificaba eso que decían de que China estaba produciendo en África para llevarse toda la producción, y lo que encontraron fue algo completamente diferente: producción continua para producción conjunta para explotación conjunta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos todavía muchos prejuicios sobre lo que está pasando, pero creo que precisamente ahora con este nuevo plan es que ya vamos a poder ver materialmente de qué se trata esa diferencia de China como socio versus la diferencia de otros. Y eso es muy importante verlo desde América Latina, porque eso que pasa en África precisamente es lo que nos va a mostrar qué caminos nos sirven y qué caminos no nos sirven de la relación con China o con otros BRICS o con otras economías, ¿no? Ellos, digamos, ahí esa relación va avanzada. Nosotros deberíamos, como Colombia, uno, mejorar nuestras relaciones con África, obviamente, pero dos, también ver cómo le está yendo a África con China, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué nos podría servir para proponerlo como región para que suceda en América Latina también. Un último punto, muchas gracias, muy precisa esa aseveración. Quisiera ir con un último punto de esta parte de análisis del plan quinquenal con un elemento que tú señalabas, Tatiana, en tu anterior intervención, y es el elemento de inteligencia artificial. En efecto, uno de los logros fundamentales tal vez de las últimas 3 décadas ha sido sacar a millones de pobres de la pobreza. Es decir, millones de chinos vieron un modelo, lo siguieron, como decía Luna, es decir, se recuperó, se fortaleció, se eliminó la pobreza extrema, pero también eso implicaba acercar a las personas a las fábricas, acercar a las personas a las ciudades. Pero cuando tú señalas el elemento de inteligencia artificial, se suele asumir que inteligencia artificial puede ser reducción de puestos de trabajo, puede ser automatización, y por lo tanto se pone en riesgo o se pone en duda las ventajas obtenidas del modelo, es decir, de industrias fuertes, industrias consolidadas, con la influencia y mayor capacidad de penetración de la inteligencia artificial. ¿Por qué lo digo? Los debates en el primer mundo y en los países desarrollados justamente también tienen que ver con ello, y es la profunda preocupación alrededor de cómo mantenemos los estados de bienestar si la gente eventualmente no produce o si hay puestos que se pueden colocar en riesgo por la ampliación de la utilización de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que se reacciona a ese desafío de la cuarta revolución industrial, de la producción de bienes y servicios y por supuesto de la automatización? Bueno, yo creo que aquí es importante mencionar y en esta última etapa que yo he estado siguiendo estos modelos económicos, que la economía es un flujo y no un stock. ¿Qué quiere decir esto? Que se transforma a través del tiempo, y creo que para mí esa ha sido una idea que me ha acompañado desde que inicié a estudiar plan de apertura y reforma en el 2010 hasta hoy, y es que China ha reconfigurado toda su estructura productiva en estos 40, 50 años, y en ese sentido también la transformación ha venido en el sistema educativo, en qué hacen los chinos en términos de sus actividades productivas, es decir, lo que se producía y las ocupaciones que tenían los trabajadores chinos en los años 50, en los años 80, en los años 90 y hoy, han sido también una evolución de la capacitación y el entrenamiento para el trabajo de los chinos, y creo que este plan quinquenal también nos habla de esa transformación. Si bien la inteligencia artificial viene a automatizar muchos de los procesos, no reemplaza
por ejemplo, pensar humano. Es decir, viene a identificar, por ejemplo, en grandes conjuntos de millones de datos, cómo dar respuesta a las enfermedades del cáncer, lo que le tomaría a un ser humano por sí mismo muchas personas y muchos años en poder procesar toda esa cantidad de información, más no sustituye el científico que está tomando decisiones frente a cómo abordar la investigación frente al cáncer. Entonces creo que el abordaje de la inteligencia artificial de China en sí mismo no reemplaza al ser humano, sino que potencia sus capacidades y lo capacita para. Entonces, por ejemplo, conversión industrial de China de los años 2000 al 2010 en manufacturas livianas a la industria, por ejemplo, de los vehículos eléctricos, habla de esa transformación del trabajador chino en términos de un trabajador chino, por ejemplo, con tecnificación o cualificación tecnológica en vocacional o técnico, a ingenieros de alto nivel agregado en términos de la industria de los vehículos eléctricos y de la industria de la transición energética. Entonces creo que hay obviamente desafíos, claramente van a haber pérdidas de puestos de trabajo, pero también nos habla de una reconversión, por eso el tercer punto es la modernización estructural del sistema industrial y de alta tecnología, a lo cual tiene respuestas y que nosotros, ya reflejándolo un poco hacia el caso colombiano, la pregunta es, ¿nosotros tenemos cualificación a ese nivel para tener competitividad y empezar a generar industrias en sectores de alto valor agregado? Y creo que es una respuesta que también le refleja y le cae al resto del mundo, y es qué tanto la inteligencia artificial va a complementar y a potencializar el capital humano que tenemos hoy, o la inteligencia artificial está sustituyendo. Creo que ahí la clave es cómo se aborda la discusión y qué retos también nos implica a nosotros incluso como comunidad académica y educativa. Perfecto. Quisiera iniciar esta tercera parte contigo, Lina, alrededor de tal vez críticas, elementos más complejos justamente de la lógica que hemos venido manteniendo, y es China se ha transformado en los últimos 70 años gracias a estos planes quinquenales, pero por supuesto, si bien hay planeación, hay ejecución, también puede haber elementos que son un poco más complejos. Yo creo que hay una primera que quisiera que debatiéramos o discutiéramos en este momento, y es la falta de transparencia y de metas específicas. A partir del plan quinquenal anterior, la República Popular dejó de colocar metas rígidas en materia de crecimiento económico, es decir, ya no se habla de qué se espera, sino, por supuesto, de, bueno, vamos a hacer esto, pero es difícil a veces para inversionistas o para otros actores sentirse allí en un piso más seguro. Y por supuesto, hay una crítica tal vez estructural o transversal sobre la transparencia del sistema político y la transparencia de cómo los agentes económicos utilizan e interpretan la información de lo público para la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo ves tú ese elemento de tal vez no divulgar de manera precisa las cifras que se esperan, si realmente China entró en un proceso de maduración que implicará menor crecimiento? No quiere decir que no va a ser importante, por supuesto que lo es, pero sí menor crecimiento, y cómo se atraviesa esa lógica de transparencia, especialmente en la toma de decisiones del Partido Comunista Chino. Bueno, ahí hay varias cosas, y yo creo que ahí precisamente se ve mucho cómo se interpreta desde Occidente los procesos políticos chinos de decisión versus cómo lo interpretan los mismos chinos, ¿no? Que son, pues yo creo que ahí hasta lo cultural influye, ¿no? El confucianismo y todo este tipo de cosas, para entender por qué para los chinos esto sí es bastante claro. Por ejemplo, te lo pongo de esta manera. Una forma de medir cómo está China, cuáles son los temas prioritarios, es medir cuántas veces se repite una palabra en el plan quinquenal, ¿sí? Y contrastarlo con los otros. Entonces, están las medidas perfectas. La que más se repite en este plan quinquenal es la de inteligencia artificial, y la segunda que más se repite es lo de desarrollo de alta calidad, ¿no? Luego ya viene innovación científica y tecnológica, seguridad nacional, cadenas de valor. Entonces, ¿eso qué significa? Que uno solamente con eso ya puede ver hacia dónde lo está llevando el plan. Y respecto a lo que dices de la claridad, entonces China nos muestra dos cosas. Uno, nos dice
que hay unos lineamientos del plan quinquenal que son indicativos, lo que tú señalabas, es decir, vamos a girar en torno a esto, y otros que son obligatorios. Y dice exactamente la cifra para los indicativos y para los obligatorios. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en términos de desarrollo económico, tenemos que tanto el crecimiento económico del PIB como la labor productiva de crecimiento, como la tasa de urbanización son indicativos, ¿sí? Y en tasa de urbanización se pone alrededor de más o menos en el 2025 la base es 67.9, lo que está promoviendo para el 2030 es 71% más o menos. En innovación derivada o sea, desarrollo derivado de la innovación, todos son indicativos también. Todo lo que tiene que ver con mejora de la calidad de vida de las personas son indicativos, pero están claramente los datos. De hecho, uno que me parece interesante es el de la expectativa de vida, en este momento es 78.6 años, y se espera que para el 2030 sea de 80 años. Los que son obligatorios son los de desarrollo verde y los de seguridad y resiliencia. Y dice exactamente en cuánto tiene que reducirse la emisión de bonos de carbono, la emisión es por unidad de PIB, cuánto es el share de energías no fósiles, cuánto es la concentración en las ciudades de PM2.5, cuáles son, o sea, es decir, realmente el plan es supremamente claro y evidente para el que lo sepa leer. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es interesante. Respecto a la transparencia de cómo se determina, ahí también hay una cosa interesante, y es que los últimos 2 planes quinquenales han sido sacados al público, es decir, cualquier chino puede leerlo antes de ser aprobados por el gobierno, por medio de WeChat, por medio de foros, y obviamente con el uso de inteligencia artificial es que se logra recibir tanto comentario y filtrarlo y demás. Y eso es una medición que hace el gobierno de qué también va a recibir su población ese plan quinquenal, ¿sí? Entonces, digamos, como te explicaba al principio, estos planes quinquenales no se definen de arriba para abajo, se definen primero de abajo para arriba, es decir, son los mismos productores, son los mismos gobernantes locales los que dicen qué funcionó, qué no funcionó, qué hace falta, qué se necesita, y eso va a subir por diferentes análisis técnicos hasta que va a llegar la propuesta literal al Politburó, que ahí sí va a empezar a pensar a qué le va a dar prioridad según los análisis técnicos de todos. De nuevo, acá no hay nada ideológico, por ejemplo, todos son ingenieros y todos son administradores públicos altamente calificados leyendo todos estos datos para decir qué es lo que se va a hacer. Ahí se libera la población entera, la población hace sus comentarios por WeChat y finalmente entonces se saca el plan a la luz. Entonces, digamos que los procesos realmente sí son claros. Lo que pasa es que, obviamente, desde Occidente a veces es como quisiéramos, yo digo que a veces se le exige a China una perfección que nosotros no tenemos en ciertos procesos y en ciertas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué nos muestra además el plan quinquenal que más bien le diría yo en términos de críticas y que es importante? Nos está mostrando pues cuáles son los problemas rigurosos que tiene China, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mucha de la atención interna, ¿sí? Ya no hablando internacionalmente, mucha de la atención interna es precisamente bueno, ¿qué va a pasar con la burbuja inmobiliaria? ¿Qué va a pasar con la deuda pública? ¿Qué va a pasar con la deuda interna? Esos son los temas que a los chinos, dentro de China, más les preocupan del plan quinquenal. Y esos son los problemas estructurales que China tiene que solucionar. De hecho, este año les tocó volverle a meter muchísimo la ficha, aunque ya se la había metido en el 2013, les tocó volver a meterle al tema de la corrupción un montón, porque otra vez se elevó la corrupción bastante en China. Entonces, cuando uno mira el plan quinquenal, también se está dando cuenta qué es lo que tiene más molesta a la población respecto al gobierno. Y en este caso se planteó precisamente 2 cosas. Una, que es esa crítica a la corrupción, pero otra, que es la otra cara de la moneda, que me pareció fantástica y quiero anotarla en este punto, que va de la mano. Lo primero que decía Tatiana de cómo el marxismo y cómo finalmente son diferentes teorías económicas que están cambiando. Yo creo que a partir de este plan quinquenal, China nos está mostrando unas novedades en teoría económica impresionantes, porque una cosa que tuvo que hacer fue ligar el bienestar de la población con la capacidad de mantener una industria de innovación de calidad. Es decir,
Esto suena en principio, uno dirá obvio, ¿no? Pero realmente no es obvio, esto no lo ha podido hacer ningún país, porque los países de bienestar europeos se quedaron estancados en innovación precisamente por el exceso de subsidios y ciertas cosas, y se pierde la felicidad de las personas. Estados Unidos no llegó a ese punto, sino que es la libre competencia y más bien, digamos, que esa competencia sea la que lleve a la innovación. Y China acaba de proponer si yo de verdad quiero una población que no deje de innovar, esa población tiene que estar feliz. Entonces, aunque las políticas no sean económicamente sostenibles, las políticas de bienestar social, hay que implementar esas políticas como sea para que la gente sienta incentivos para innovar. Entonces, hay unas nuevas políticas de atracción de cerebros, por un lado, unas políticas también como de incubadoras de emprendimientos innovadores, y entonces vamos a ver un Estado que le va a imprimir a la creatividad y a la felicidad, ¿sí? O sea, eso suena, a mí me suena eso como rarísimo, pero ahí está. O sea, 1/3 del plan quinquenal está destinado al bienestar de la población, pero no solamente por el tema moral de que sean felices, es literal porque se dieron cuenta de que si la gente no está feliz, no va a tener incentivos para innovar y se les van a acabar en ese sentido las ideas. Entonces, sí, China puede dar laboratorios, China puede dar un montón de cosas, pero si la gente no se inserta en esas dinámicas de innovación, sino que se sienta en el sofá, pues entonces eso no va a ayudar. Y ahí, solo por cerrar también, otro punto respecto precisamente a lo que contaba Tatiana, la inteligencia artificial, y es que eso no es solo China, Japón también le están apostando a que de alguna manera esa inteligencia artificial, pero entonces esto requiere de un modelo distinto, por ejemplo, y es que la productividad lograda a partir de robótica y de inteligencia artificial se vea, digamos, a que no se quede encerrada en una cápsula, sino que sea esa productividad la que logra después sopesar los desbalances de la inversión de la pirámide poblacional. O sea, ya no necesitas tantos seres humanos para mantener a tantos pensionados, pero eso no significa tampoco que vas a reemplazar a los seres humanos por robots, sino que vas a mezclar las dos cosas, como complementar la falla de gente con inteligencia artificial y robótica para luego poder compensar económicamente esas falencias. Entonces, esto es lo que vemos ahorita que es bastante interesante en el plan quinquenal. Quisiera continuar con una segunda, tal vez, elemento crítico de complementariedad en ese sentido, si se quiere, y es sostenibilidad versus seguridad energética. En efecto, hoy la República Popular es líder en la producción de energías renovables, pero al mismo tiempo sigue utilizando y sigue generando licencias para minas de carbón. Hoy, sin duda, para alimentar los servidores de inteligencia artificial o de cualquier otro elemento, requieren de vastos territorios, y eso implica a veces tensiones con la frontera forestal, con la frontera agrícola y demás. Entonces, ¿cómo balancear ese elemento de sostenibilidad versus seguridad energética, de demanda de recursos naturales versus explotación de los mismos, y cómo se introduce eso dentro de este plan quinquenal? Bueno, yo creo que efectivamente transicionar implica irse gradualmente moviendo en la participación de renovables y no renovables dentro de la matriz energética de los países, y naturalmente toma un tiempo más allá incluso del plan quinquenal. Y en ese sentido, lo que plantea este plan de desarrollo, este plan quinquenal chino, es efectivamente avanzar hacia esa transición. Por ejemplo, la dependencia que tenía China hace 15 años del carbón no es la misma que hoy vemos en su matriz energética, y como lo decía Lina, hace parte de esos indicadores o esos lineamientos de objetivos obligatorios a los cuales va a apuntarle. Creo que habiendo conocido de primera mano, por ejemplo, la transición energética china en vehículos, en motocicletas, en bicicletas, hay un avance sustancial y no dependen tanto como los países emergentes, incluyendo a Colombia y otros países en el mundo, y en ese sentido creo que van por la línea. Naturalmente esto va a traer también unos desafíos,
pero también unas oportunidades de aportar a la transición energética de otros países y de otras formas de generación de energía. Y yo quisiera agregar algo a lo que está diciendo muy bien Lina, frente a que el plan de quinquenal también refleja los dolores y las preocupaciones, y específicamente frente al tema de transición demográfica, hay un reconocimiento, por ejemplo, de algo que para mí es clave en otra línea de investigación, que es la economía del cuidado, y cómo esa economía del cuidado es necesaria, dado que tanto la política del hijo único y luego su flexibilización en el 2018 y lo que vemos hoy, naturalmente hace que el balance entre personas jóvenes y personas mayores, adultas mayores, pues muestre que China necesita y requiere, por ejemplo, apoyos de la inteligencia artificial y la robótica para poder suplir muchos de los servicios de cuidado que requiere su población, en términos de robots de compañía, robots que le apunten a temas médicos, que esté pendiente, por ejemplo, de la medicina de una persona adulta mayor, pero también que haga muchos oficios del hogar en que no van a haber suficientes personas dedicadas en la economía, y en ese sentido lo que hace es que asiste o sostiene un modelo que requiere mucho cuidado y en el cual no hay tantas personas jóvenes para cuidar, y que necesita de las tecnologías para poder suplir algunas de esas tareas de cuidado que es difícil encontrar una persona que las pueda hacer para todas las personas que lo requieren. Y también nos habla algo de equidad social, porque muchas personas no van a poder pagar por el cuidado. Entonces, que existan estas tecnologías que puedan ayudar asistencialmente hace que sea más posible que una persona, o a través de un servicio de salud público, pueda tener asistencia a través de robots, versus no tener ninguna, quedar completamente desprotegido en su vejez por no tener quien le pueda cuidar. Perfecto. Vamos entonces ahora a nuestra última sesión. En esta, quisiera comenzar contigo, Lina. Nos gusta siempre, para las personas que escuchan Coordenadas Mundiales, que nos señalen tal vez una película, un documental, por supuesto, un libro, un artículo, que sea importante de vincular este elemento que hemos tratado alrededor de historia, de desarrollos y de algunas críticas, y de los planes quinquenales. ¿Qué quisieras sugerirle hoy a las personas que siguen Coordenadas Mundiales en ese sentido? Bueno, voy a hacer dos sugerencias hoy. Una es porque creo que es muy importante, y de hecho los discursos políticos de los presidentes, incluido Xi Jinping, siempre empiezan diciendo: lo que voy a presentar a continuación, cuando van a presentar los logros del gobierno, es el logro del pueblo chino. ¿Sí? Siempre se reconoce que es el pueblo chino el que ha logrado que estos planes y que todo salga adelante. Y se nos olvida que no es fácil como población vivir tantos cambios, y que a la larga sí es la población la que saca adelante estos grandes proyectos. Entonces yo por eso quiero sugerir una película clásica, muy chévere, pero que muestra la historia de una familia, cómo vivió la transformación de antes de la llegada del comunismo, durante el comunismo y la llegada de la reforma y apertura. ¿Sí? Es una película que se llama To Live, de el director afamado Zhang Yimou, pero ahí podemos ver en la vida de una familia pues que no es fácil cambiar de modelo, no es fácil ajustarse a nuevas formas. O sea, realmente creo que es una oda al pueblo chino en ese sentido, al ser humano, digamos, al ser humano que se adapta. Y la otra sugerencia es más para analistas, y es que hay una página que yo utilizo mucho para analizar este plan quinquenal, creo que lo desagrega muy bien, y se llama MERICS, Mercator Institute for China Studies, MERICS.org. Si quieren entender y descifrar en detalle cada pedacito del plan quinquenal chino, ahí lo pueden encontrar perfectamente discriminado. Incluso estaba mirando ahorita que hablaba Tatiana, el número de enfermeras que se planean, el número de doctores que se planean, el número de camas en casas, en asilos, todo ese tipo de cosas están ahí desagregados punto por punto. Perfecto. Y voy contigo, Tatiana. Para las personas que siguen Coordenadas Mundiales, ¿qué crees que sería conveniente, aparte de las muy interesantes sugerencias que nos hizo Lina, que deberían conocer para profundizar, ampliar o debatir sobre este importante tema que trabajamos el día de hoy? Bueno, yo creo que también es importante promover los esfuerzos que estamos haciendo en América Latina por estudiar el tema de China, y específicamente mi recomendación es el Observatorio de Política China
lo pueden googlear y encuentran ahí toda la información, que en este momento lo lidera una colega mexicana, Raquel León de la Rosa, y es un esfuerzo de varios países de América Latina por crear una red iberoamericana de sinología. Y allí hay una publicación que se llama TSE Chongwo, que la pueden encontrar, donde periódicamente hay pequeños aportes desde el punto de vista de reflexiones, de propuestas, de miradas desde América Latina frente al tema de China y frente a diferentes temas que nos convocan en torno al estudio del desarrollo económico, social y político de China. Entonces, recomendarles este observatorio, y también periódicamente hay webinarios, seminarios, publicaciones cortas que pueden ser de apoyo para quienes estudian y se interesan por el tema, y es producido por diferentes académicos de América Latina. Perfecto, muchas gracias por esa recomendación. Lina, ha sido un placer tenerte en el espacio de Coordenadas Mundiales el día de hoy. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Rafael, siempre un placer acompañarlos en este espacio. Tatiana, muy complacidos también de que nos acompañes en Coordenadas Mundiales. Muchas gracias por la invitación, por abrirnos el espacio para dialogar de estos temas tan importantes, y gracias también por esa lectura crítica que siempre propone este programa. Por supuesto. Y por supuesto, Coordenadas Mundiales es un equipo. Agradecemos especialmente a Lorena Sánchez en la producción y edición y a Sara Navarro en los contenidos digitales. Recuerden que Coordenadas Mundiales está disponible también en radio.uexternado.edu.co los días miércoles a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta una próxima oportunidad. Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.